En mi pantalla, ¿verdad? Pueden ponerme en el chat si ven mi pantalla. Yay. Ok, hola. Bueno, la clase pasada nos quedamos bueno, estábamos viendo procesos farmacocinéticos, que son los procesos por los que el fármaco va a pasar en nuestro cuerpo, se va a absorber, se va a distribuir, se va a metabolizar y se va a excretar. Estábamos viendo cómo estos fármacos se pueden absorber. Y algo que no aclaré la clase pasada es que no todos los fármacos van a pasar por este proceso. Si tú administras el fármaco directamente de manera intravenosa, pues ese fármaco ya no tiene que pasar por el proceso de absorción porque ya lo administraste al compartimento central, que va a ser el torrente sanguíneo. Entonces, no todos los fármacos van a atravesar este proceso, pero igual, pues la mnemotecnia de lo que estudia la farmacocinética es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ya vimos transporte pasivo, difusión pasiva, difusión facilitada y vamos con el transporte activo primario y secundario. El transporte activo se caracteriza por requerir energía, o sea, por requerir ATP, por la capacidad para desplazar un soluto contra un gradiente. Veíamos que el transporte pasivo era a favor del gradiente, es por el que la mayoría de los fármacos se absorbe. Este requiere energía, va en contra del gradiente. Este se puede saturar, tiene selectividad y se puede inhibir competitivamente. Vamos a ver las diferencias del transporte activo primario y del transporte activo secundario. El transporte activo primario va a utilizar ATP directamente. La energía va a provenir de la hidrólisis de este ATP y así va a mover sustancias en contra de un gradiente. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa que saca sodio, mete potasio y genera un gradiente de concentración. Gracias a este gradiente de concentración es que puede funcionar el transporte activo secundario. El transporte activo secundario sí requiere energía, pero no utiliza el ATP directamente. Va a utilizar la energía del gradiente de unión creado por el transporte activo primario para mover otra molécula, otro ion, otro fármaco en contra del gradiente. ¿Ok? Vamos a aprovechar el movimiento de unión para mover otro. Puede ser que ambos vayan hacia el mismo lado, puede ser que vayan en contra, eso ya son ejemplos específicos de simporte y antiporte, pero ese es el transporte activo secundario. Utilizamos el gradiente de concentración de una molécula para mover otra. No es directamente del ATP, pero sí requiere energía. Y como ejemplos tenemos el cotransportador sodio-glucosa. Ahorita les voy a hablar más específico de cada uno, de cada ejemplo. De los ejemplos de transporte activo primario tenemos a la bomba sodio-potasio ATPasa, esta ya la conocemos súper bien, exporta 3 iones de sodio y mete 2 de potasio utilizando ATP. Este es el blanco molecular de la digoxina en la insuficiencia cardíaca. La digoxina ya la habíamos mencionado antes porque era un fármaco que decíamos que tiene un índice terapéutico muy bajo. Es un fármaco peligroso de administrar porque fácilmente podemos intoxicar al paciente y lo que va a hacer la digoxina es bloquear esta bomba. Esta bomba hace que cuando saquemos sodio, pues va a haber más sodio afuera que adentro. Va a haber un gradiente de concentración y el sodio va a querer entrar. Si bloqueamos la bomba, pues este sodio ya no va a salir. El sodio va a empezar a aumentar adentro de la célula, ya no va a haber este gradiente. Y hay otro transportador que tenemos en los miocardiocitos específicamente, que es el cotransportador, digo, el transportador sodio-calcio. El sodio calcio funciona porque el sodio quiere entrar y gracias a que el sodio entra, el calcio sale. Si nosotros bloqueamos la bomba sodio-potasio ATPasa, pues ya no vamos a generar este gradiente, el sodio ya no va a querer entrar y el calcio ya no va a querer salir, ya no va a salir gracias al sodio. Entonces el calcio va a empezar a aumentar dentro del miocardiocito y va a aumentar la fuerza de contracción. Vamos a tener un efecto inotrópico positivo que nos ayuda en la insuficiencia cardíaca, donde el corazón pues no está bombeando con suficiente fuerza la sangre y se empieza a estancar. Por eso la digoxina nos sirve en la insuficiencia cardíaca. Bloquea la bomba, aumenta el sodio adentro, el sodio ya no quiere entrar, entonces el calcio ya no sale, el calcio intracelular aumenta y aumenta la fuerza de contracción de ese miocardiocito.
Ese es un ejemplo, pero pues la digoxina no es este parcial, es el siguiente. Ya lo veremos más adelante, pero es un ejemplo de la aplicación del término del transporte activo primario y secundario. Ejemplos, ¿no? Luego tenemos la glucoproteína P. Este es otro importante. La glucoproteína P pertenece a la superfamilia ABC, por sus siglas en inglés, ATP Binding Cassette. Esta superfamilia está formada por proteínas transportadoras que van a utilizar ATP para expulsar sustancias de la célula. O sea, nos van a proteger de los xenobióticos, que veíamos que eran todas las sustancias ajenas al cuerpo humano. Entonces, esta superfamilia nos va a ayudar a protegernos de los fármacos, de las toxinas, de las bacterias y demás, ¿no? La más importante en farmacología, la que vamos a ver de esta familia, es la glucoproteína P, que también podemos ver abreviada como PGP o MDR1, y esta es preguntable de examen. MDR1 por Multidrug Resistance 1. ¿Por qué resistance? Porque nos hace resistentes a los fármacos. Si nosotros tenemos una infección y administramos una ciclosporina, por ejemplo, que es un antibiótico, y la PGP saca este fármaco de nuestras células, pues el fármaco ya no va a entrar y ya no va a ejercer su efecto, y entonces pues la bacteria se va a hacer resistente, vamos a ser resistentes al fármaco, pero pues esto por un mecanismo de protección de nuestro cuerpo. Entonces es importante porque va a disminuir la capacidad en la que podemos absorber estos fármacos. La glucoproteína P se encuentra, por ejemplo, en el enterocito y limita la absorción de algunos fármacos que son administrados por vía oral, exportando compuestos a la luz del tubo digestivo después de su absorción. O sea, entra y luego la glucoproteína P pues lo saca. Y también la vamos a encontrar en la barrera hematoencefálica, va a proteger al cerebro y va a hacer que ciertos fármacos no puedan atravesar esta barrera hematoencefálica. ¿Ok? Ejemplos de transporte activo secundario, pues ya veíamos el intercambiador sodio-calcio, utiliza la entrada del sodio para expulsar el calcio. Ya veíamos cómo la digoxina inhibe la sodio-potasio ATPasa, disminuye el gradiente de sodio. Como consecuencia, el intercambiador expulsa menos calcio, aumenta el calcio intracelular y el corazón se contrae con más fuerza. Otros ejemplos son el DAT, el NET y el CERT, que son transportadores respectivamente de dopamina, noradrenalina y serotonina. Todos estos funcionan gracias al gradiente del sodio. Muchos transportadores van a funcionar gracias al gradiente del sodio. Básicamente el sodio quiere entrar a las células y utilizando esa fuerza con la que el sodio quiere entrar, pues se van a reabsorber a las neuronas la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. No se pueden quedar para siempre en la hendidura sináptica porque se quedarían ejerciendo sus efectos. Estos van a ser el blanco molecular de muchos antidepresivos y ansiolíticos, que esos sí son temas de este parcial y literal el mecanismo de acción de estos antidepresivos va a ser inhibir la recaptura de estos neurotransmisores, dopamina, noradrenalina y serotonina, como pues bloqueando a estos transportadores, el DAT, el NET y el CERT. ¿Ok? Así pues bloqueamos ese transportador, ya no se reabsorben a las neuronas, se quedan en la hendidura sináptica y van a ejercer sus efectos, van a aumentar la concentración de dopamina, de serotonina y de noradrenalina. ¿Ok? Y pues tenemos a la superfamilia SLC. Esto no es tan relevante, no es como que preguntable, pero todos los que pertenecen a la superfamilia SLC aprovechan la energía del gradiente de sodio para transportar fármacos y otras sustancias. Otro ejemplo que venía aquí es el cotransportador sodio-glucosa. Yo creo que han escuchado que en el tratamiento de la diabetes se bloquean los cotransportadores SGLT, dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina, son fármacos que inhiben a este transportador. Como sabemos, el sodio quiere entrar a las células, entonces al momento de entrar se trae consigo a la glucosa. Si nosotros bloqueamos esos transportadores, pues ya no entra ni el sodio ni la glucosa. Por eso esos fármacos que inhiben al SGLT son buenos para el corazón y buenos para bajar la glucosa. Estábamos acá, ¿verdad? ¿Hasta ahorita hay alguna duda? Ay, ¿cómo era? Aquí.
Me pueden poner por el chat si quieren. Bárbara quedó ahí. ¿Todo quedó claro? Bueno, vamos a ver la influencia del pH e ionización del fármaco. Seguimos en el tema de la absorción del fármaco, ¿ok? Muchos fármacos son ácidos o bases débiles que están presentes en solución, como la forma no ionizada difusible, liposoluble y la forma ionizada que es relativamente insoluble en lípidos y poco difusible a través de una membrana. Está súper complicado esa oración, pero vamos a desmenuzarla. Primero dice, muchos fármacos son ácidos o bases débiles. ¿Esto qué quiere decir? Si un fármaco es ácido, sabemos que los ácidos donan protones. No tienen carga ni positiva ni negativa, son moléculas neutras, pero por la disposición de sus electrones y sus protones, pues tienden a donar protones, mientras que las bases tienden a aceptarlos. Un ácido fuerte, si tú lo pones en una solución que es más alcalina que esa molécula, que ese fármaco, pues se va a ionizar. Va a donar sus protones, va a donar sus cargas y va a quedar pues con una carga negativa, por así decirlo, en números negativos. Eso, un ácido fuerte. Un ácido débil no se va a disociar por completo. Solamente una parte se va a ionizar, solamente una parte va a donar sus protones y la otra no. Las bases débiles, pues igual, las bases tienden a aceptar esos protones y a donar electrones. Pero una base débil no se va a ionizar por completo. Una parte sí y una parte no. A eso se refiere con que los fármacos tienen que ser ácidos o bases débiles y están presentes en solución como la forma no ionizada, o sea, coexiste la forma no ionizada. Esta forma no ionizada se va a difundir a través de las membranas, va a ser liposoluble y va a coexistir con la parte ionizada, que es relativamente insoluble en lípidos y poco difusible a través de una membrana. Algo que tiene una carga no va a poder atravesar la membrana. Por eso, si los fármacos fueran ácidos o bases fuertes, pues se ionizarían por completo y ninguna parte del fármaco se absorbería. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la definición del pKa. El pKa o la constante de disociación es el pH al que la mitad de nuestro fármaco se va a ionizar. Es importante porque podemos decir que, cambiemos de ejemplo, que la aspirina es imaginario, ¿ok? Imaginemos que la aspirina tiene un pKa de 7,35. Ese es nuestro pH fisiológico. Si su pKa fuera de 7,35, o sea, su pH al que la mitad del fármaco se ioniza, pues ese fármaco en el momento en el que llegara a la sangre se ionizaría en un 50% y el 50% del fármaco pues ya no se podría absorber, bueno, distribuir, ya no podría salir del vaso sanguíneo, se quedaría ahí. ¿Ok? Es importante conocer el pKa de los fármacos, pues no para nosotros, o sea, para la gente que desarrolla los fármacos, tiene que tener en cuenta que dependiendo de su pKa es como se va a distribuir ese fármaco. ¿Por qué? Porque los fármacos ácidos se van a absorber mejor en medios ácidos. Un fármaco ácido pues no le va a donar protones a un medio ácido que también está donando protones. Entonces los fármacos ácidos se van a absorber mejor por vía oral porque van a llegar al estómago y van a encontrar que tenemos un medio ácido, el ácido clorhídrico, entonces el fármaco no se va a ionizar y se va a poder absorber. Si administráramos un fármaco alcalino que su pKa, o sea, que se ioniza al 50% en un pH de 3 como el del estómago, pues ese fármaco no se absorbería, o sea, al menos la mitad no se absorbería. Y un medicamento alcalino, pues se va a absorber mejor en un medio alcalino, no va a aceptar protones de un medio que tampoco está donando protones, ¿ok? Entonces eso es importante. Los fármacos ácidos se absorben mejor en un medio ácido, mientras que los fármacos básicos o alcalinos se absorben mejor en un medio básico o alcalino. Vamos a ver que a veces ocupamos acidificar
el pH del estómago, o a veces ocupamos alcalinizarlo, o a veces la sangre también, la orina, podemos alcalinizarla y esto nos va a ayudar a que se absorba más o a que se absorba menos un medicamento. Em, lo vamos a ver en toxic. Creo que ahorita no es importante que les dé ejemplos porque lo vamos a ver en toxicología, pero bueno. La relación entre ambas formas, entre la forma ionizada y no ionizada a cualquier pH, se puede calcular a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Eso lo vimos en fisio, no lo tienen que hacer aquí, solamente pues viene en su capítulo del libro, por eso lo puse, pero no es relevante aprenderse la ecuación ni tampoco aprender a calcular el pKa, solamente pues aprender el concepto. No sé si hay alguna duda hasta aquí de esto del pH. Seguimos con el tema del pH como quiera. Tenemos un fenómeno que es el fenómeno de la trampa iónica. En estado de equilibrio, un fármaco ácido se va a acumular en el lado más alcalino de la membrana y un fármaco alcalino se va a acumular en el lado más ácido. Sabemos que, pues, porque se ioniza, ¿ok? Vamos a ponerlo como que polos opuestos se atraen. Entonces, tenemos un fármaco ácido, tú lo administras al cuerpo y en el lado más alcalino es donde se va a ionizar y se va a quedar atrapado porque ya no va a poder cruzar membranas, ¿ok? Entonces el fármaco ácido se va a acumular en el lado más alcalino porque se va a ionizar y el fármaco alcalino se va a acumular en el lado más ácido. Este fenómeno se le conoce como trampa iónica y es un proceso importante en la distribución de fármacos que puede tener un beneficio terapéutico y también en el tratamiento del paciente intoxicado. Vamos a ver que, por ejemplo, si un paciente se intoxica con antidepresivos, que les decía que es de este parcial, los antidepresivos son fármacos ácidos. Entonces, pero son ácidos débiles. Estos medicamentos, estos antidepresivos, en algún momento se van a filtrar a la orina, pero una parte se va a reabsorber. Y esto va a prolongar la vida media del medicamento, va a hacer que dure más tiempo en nuestro cuerpo porque sí, se está excretando, pero una parte siempre se va a reabsorber porque puede atravesar las membranas. Entonces, en un paciente que se intoxica con antidepresivos, ¿qué podemos hacer? Podemos alcalinizar esa orina, alcalinizarla con bicarbonato. Hacemos que esa orina esté más alcalina para que cuando el fármaco llegue a la orina se ionice y ya no se pueda reabsorber, ya no pueda atravesar la membrana celular de regreso y se elimine más rápidamente ese medicamento. En ese aspecto, pues es benéfico saber eso de la trampa iónica, ¿no? Pero tenemos un riesgo. Los anestésicos, que también es tema de este parcial, y es importante saber que son fármacos alcalinos, son bases débiles, ¿ok? También por eso es importante saber que fármacos ácidos y fármacos alcalinos no se deben de mezclar porque se van a ionizar y ya no los vamos a absorber. En una jeringa tú no puedes mezclar un anestésico que es alcalino con un fármaco que sea ácido y decir, ay, los inyecto en la misma jeringa al paciente. Pues no, porque se va a ionizar y no se va a absorber ese medicamento y pues le va a causar dolor al paciente, ¿no? Se va a cristalizar el medicamento. Pero otra cosa importante es que en las embarazadas, pues muchas veces hay que anestesiarlas, ¿verdad? Es un proceso doloroso dar a luz, entonces se les dan anestésicos que son alcalinos. Y hay anestésicos que cruzan la barrera hematoplacentaria, o sea, esos anestésicos pueden llegar al bebé. El problema es que la sangre del bebé es un poquito más ácida, sobre todo cuando es un parto como caótico, que el bebé está sufriendo de hipoxia y demás, pues esa sangre todavía se acidifica más. Entonces, cuando el anestésico llegue a la sangre del bebé, que es ácida, pues se va a alcalinizar y se va a empezar a acumular en la sangre de ese bebé. Ya no va a regresar a la sangre de la mamá. Todo se va a empezar a acumular en la sangre del bebé, porque entra pero ya no sale. Entonces, pues esto va a incrementar el riesgo de toxicidad en el recién nacido, porque vamos a tener un bebé completamente sedado y pues eso no está bien, ¿verdad? El bebé debe de nacer y llorar y oxigenar sus pulmones y le miden el Apgar y no sé qué. Entonces, pues en este caso
esa trampa iónica pues nos juega en contra, ¿verdad? Nos puede causar una intoxicación en el recién nacido. Por eso es importante de algunos fármacos y saber si son ácidos débiles o bases débiles. Ahora vamos a hablar de la biodisponibilidad. Bueno, no sé si hay alguna duda, porque estaba medio complejo ese tema. ¿Sí entendieron qué es que un fármaco se ionice y por qué no puede como atravesar membranas? Porque es importante que no se nos ionice. Ok, bueno, vamos con biodisponibilidad. La biodisponibilidad se define como la fracción inalterada del fármaco que alcanza la circulación sistémica después de la administración por cualquier vía. O sea, qué cantidad del fármaco llegó conservado a su sitio de acción. Porque tú le puedes administrar el fármaco al paciente, pero no el 100% del fármaco se va a absorber y además una parte se va a metabolizar antes de que llegue a su sitio de acción. Entonces ya no llega al 100%. Esa es la biodisponibilidad. Ya es el grado en el que el fármaco llega a la circulación sistémica. Y cuando estén estudiando los fármacos, en el apartado de farmacocinética les van a poner biodisponibilidad oral del 90%. Y de todos los fármacos les van a poner así el porcentaje. No es importante que se aprendan la biodisponibilidad de todos los fármacos, solamente pues cuando sea muy cercana al 100% o cuando sea muy baja o cuando esta biodisponibilidad se ve alterada por otras cosas, como por ejemplo, hay en ocasiones les van a poner que tal fármaco tiene una biodisponibilidad del 70%, pero aumenta el 90% cuando el paciente consume grasas. Esas cosas pues sí son relevantes, pero no tienen que aprenderse todo de todos los fármacos, es demasiado. Ahora, en una dosis intravenosa se asume que la biodisponibilidad es igual a la unidad, porque decíamos que si tú administras un medicamento de forma intravenosa, pues ya no pasa por ese proceso de absorción, todo llega directamente al compartimento central, todo va a llegar al sitio de acción. Entonces se asume que si administras un medicamento de forma intravenosa, la biodisponibilidad va a ser del 100%. Esto es súper pregunta de examen y además después no sé si las puse aquí, yo creo que sí. Les van a poner gráficas de cómo se ve la biodisponibilidad de un fármaco que administras por vía oral, uno que administres por vía intravenosa, uno que administres por vía subcutánea, uno que administres por vía sublingual y tienen que aprender a identificar. Ay, no les puse el puntero. Déjenme se los pongo. Tienen que aprender a identificar de a qué curva corresponde cada una, ¿ok? Bueno, ahorita que ponga las gráficas se los explico mejor, pero suponiendo que este es el 100% de la biodisponibilidad, la curva de la biodisponibilidad intravenosa empezaría en el 100%. O sea, desde el segundo uno, el 100% del fármaco llega a la sangre y empezaría desde aquí la curva. Bueno, en un fármaco administrado por vía oral, la biodisponibilidad pues siempre va a ser inferior al 100%. Ese proceso de absorción y distribución no va a ser perfecto. Y esto es por dos motivos principales. Uno, por el grado incompleto de absorción a través de la pared intestinal y dos, por la eliminación de primer paso por el hígado. ¿Qué es la eliminación de primer paso? Cuando administras un medicamento vía oral, pues va a empezar a llegar al estómago, al intestino, y ahí va a empezar a absorberse hacia la circulación. Se va a absorber mediante las venas intestinales. Va a llegar a la vena mesentérica superior y esta se va a unir con la esplénica, forman la porta, entonces va a pasar por el hígado. ¿Ok? Llegó a las venas y de ahí llega al hígado y de ahí ya la vena cava inferior, luego al corazón y luego ya llega a la circulación arterial. Entonces, antes de que pueda empezar a distribuirse, gracias a la circulación arterial a su sitio de acción, va a pasar por el hígado. Todo lo que entra por vía oral va a pasar primero por el hígado, se tiene que metabolizar primero. Entonces, a eso le llamamos eliminación de primer paso, porque como pasa primero por el hígado, una parte de nuestro fármaco se va a perder, se va a metabolizar y ya no va a ser el 100% del fármaco el que llegue después a la vena cava inferior, corazón y aorta y sangre, ¿no? Sangre arterial, pues.
Ese es el fenómeno de primer paso, cuando el medicamento pasa por el hígado y una parte se metaboliza y se pierde. ¿Ok? Esta grafiquita ya la habíamos visto en la clase pasada, nada más viene aquí el concepto de área bajo la curva. El área bajo la curva pues es todo esto gris. En la gráfica de tiempo, concentración en sangre, el área bajo la curva es proporcional a la dosis. O sea, si tú aumentas la dosis que le administras al paciente, esta área va a ser mayor. ¿Ok? Porque si se fijan aquí dice concentración plasmática. O sea, lo que hay en sangre. Si tú aumentas la dosis, el área bajo la curva va a ser mayor. Probablemente esta curva va a ser más alta y más ancha. Y el grado de biodisponibilidad. Menor biodisponibilidad, pues menos va a llegar a la sangre. Esta curva probablemente sea más chiquita. Mayor biodisponibilidad, esta curva va a ser más amplia. Esto sí puede ser preguntable que les pongan como la grafiquita y que sepan que el área bajo la curva va a ser proporcional a la dosis, directamente proporcional a la dosis y a la biodisponibilidad. Algo que disminuiría el área bajo la curva, pues sería un menor grado de biodisponibilidad. ¿Qué más? Algo que aumenta el área bajo la curva es una mayor duración de la acción, una mayor vida media del fármaco, que tarde más en eliminarse. No va a ser la curva más alta, eso no aumenta la concentración plasmática, pero aumenta el tiempo que dura nuestro cuerpo. Haría más ancha, pues esta curvita, aumentaría el área bajo la curva, ¿ok? Entonces sí hay que aprender como que qué cosas afectan esta área bajo la curva. Y en el libro casi todo se los escriben así, en base al área bajo la curva. Los alimentos grasos aumentan el área bajo la curva de este fármaco. ¿Qué es el área bajo la curva? Es en esta grafiquita de tiempo, concentración plasmática, el comer alimentos grasos probablemente aumenta la biodisponibilidad del fármaco y entonces eleva esta curvita y aumenta el área bajo la curva. ¿No? Ahora vamos con la distribución. Ya vimos absorción, ahora vamos con el proceso de distribución. Este es el proceso mediante el cual un fármaco abandona reversiblemente el torrente sanguíneo y penetra en el espacio intersticial y o en las células de los tejidos. Es la transferencia del fármaco desde el compartimento central hacia los compartimentos periféricos. Veamos que la absorción es cuando el fármaco va del sitio de administración hacia el compartimento central, o sea, que vaya hacia la sangre, que se absorba hacia la sangre. Y la distribución es al revés, es del compartimento central hacia los compartimentos periféricos. ¿Ok? La entrega inicial de un fármaco a los tejidos va a depender fundamentalmente del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo regional y de la permeabilidad capilar. ¿Ok? ¿Por qué del gasto cardíaco? Porque si el gasto cardíaco disminuye, sabemos que el gasto cardíaco se calcula por el volumen latido y la frecuencia cardíaca, pero eso no es importante. Creo que sí se entiende, pues que el gasto cardíaco es básicamente la sangre que sale por minuto, ¿no? Si esto disminuye, pues el torrente circulatorio se va a ralentizar, va a ir más lento, va a fluir más lento la sangre, ¿no? Entonces va a tardar más en iniciar el efecto porque no se va a distribuir bien el tejido, digo, el medicamento a los tejidos, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca o en un choque cardiogénico. En estos, el gasto cardíaco disminuye y todo el torrente circulatorio se ralentiza y también se ralentiza la distribución del fármaco. Ya vimos lo primero, ¿no? Depende del gasto cardíaco, depende del flujo sanguíneo regional. Sabemos que el flujo sanguíneo no es igual para todos los órganos. Veíamos en fisio que un porcentaje se va a los riñones, otro porcentaje se va al hígado, otro porcentaje se va al cerebro, pero no se distribuye por igual en todas partes. Hay órganos que son más perfundidos porque tienen más actividad y hay órganos que no son tan perfundidos porque tienen menor actividad. Por ejemplo, altamente perfundidos, el corazón, el hígado, los riñones, el cerebro, órganos así vitales, ¿verdad? Y ellos van a recibir el fármaco primero porque reciben pues más porcentaje de sangre por minuto, mientras que los de baja perfusión, como el músculo, la piel, la grasa, van a recibir el fármaco más lentamente. Entonces ya vimos que la distribución depende del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo regional.
Hasta ahorita esto no es tan preguntable de examen, pero sí es importante para los siguientes conceptos, para entender los siguientes conceptos. Y la tercera cosa depende de la permeabilidad capilar. Veíamos en histología que había capilares continuos, discontinuos y fenestrados, ¿no? Unos más permeables que otros. Por ejemplo, los capilares hepáticos son discontinuos. Estos van a permitir fácilmente que el paso de los fármacos, mientras que el cerebro tiene uniones muy estrechas, entonces no va a ser tan fácil que se distribuya un fármaco al cerebro. De hecho, va a ser muy complicado que un fármaco llegue al cerebro, pero ahorita vamos a ver cómo le hacen para que los anestésicos, por ejemplo, lleguen al cerebro. ¿Qué más influye en la distribución de un fármaco? Bueno, muchos fármacos van a circular en el torrente sanguíneo y se van a unir a proteínas plasmáticas. Este proceso es reversible, o sea, así como se pueden unir, se pueden despegar y solamente la fracción del fármaco libre, la fracción que no esté unida a proteínas, es la que se va a distribuir y la que va a ejercer sus efectos. Un fármaco que está unido a proteínas no ejerce sus efectos, actúa como un reservorio del medicamento, pero no ejerce sus efectos, solamente la fracción libre, porque sabemos que en condiciones normales, en un paciente sano, pues las proteínas no se salen del vaso sanguíneo. Entonces, si el fármaco se une a la proteína, pues nunca se va a salir del vaso sanguíneo, nunca se va a ir a los tejidos. Y otra cosa que es, esto sí se los van a preguntar tal cual, es que la albúmina atrapa fármacos ácidos. Sabemos que la albúmina es la principal proteína de la sangre y a esta se van a unir los fármacos ácidos y la glucoproteína ácida alfa 1, otra proteína importante, va a atrapar fármacos básicos en el espacio vascular. La albúmina se pueden acordar como que la mnemotecnia de que empieza con al de alcalino y va a atrapar fármacos ácidos, como que por los opuestos se atraen, ¿no? Y la glucoproteína ácida alfa 1 pues es ácida, entonces atrapa fármacos básicos y pues así. Eso se los pueden preguntar tal cual de que cuál se une a cuál. Y bueno, es también importante porque va a haber fármacos que se unan mucho a proteínas, fármacos que no tanto. Y si das dos fármacos que se unan a proteínas, pues tú lo administras considerando que una gran parte se va a unir a las proteínas y no va a ejercer sus efectos. Pero si tienes otro fármaco que ya está ocupando ese lugar en las proteínas, entonces este fármaco, pues sí va a ejercer sus efectos, o sea, la mayor parte va a estar libre y te puede causar toxicidad, porque tú no esperarías que estuviera tanto fármaco libre en sangre, pero ya tienes otro fármaco que está ocupando ese lugar en las proteínas. Entonces es importante no mezclar pues dos fármacos o bueno, ajustar la dosis si vas a dar dos fármacos que se unan mucho a proteínas. Bueno, los fármacos altamente liposolubles y no ionizados son los que cruzan membranas biológicas instantáneamente por difusión pasiva, y estos fármacos van a tener un volumen de distribución más alto. Ya eso creo que desde bioquímica lo sabemos. Fármacos liposolubles atraviesan membranas, fármacos no liposolubles, fármacos ionizados no van a poder atravesar las membranas. Y los fármacos liposolubles ya veíamos que se cruzan las membranas a través de difusión pasiva, o sea, pasan libremente, no ocupan transportadores, no ocupan de energía, no ocupan nada. Bueno, dice que los fármacos liposolubles logran volúmenes de distribución mucho más altos, que es el volumen de distribución. El volumen de distribución es una medida que es teórica, ¿ok? No existe. Ahorita les voy a decir por qué. El volumen de distribución relaciona la cantidad de fármaco en el cuerpo y la concentración del fármaco en la sangre. Para que se entienda mejor, tenemos aquí la fórmula, que esta la van a tener que calcular en Pharmalab. El volumen de distribución es igual a la dosis, aquí viene desglosada dosis como la definición, cantidad de fármaco que en el cuerpo, entre la concentración plasmática, ¿ok? Tú le administras al paciente, supongamos que 500 miligramos de otro fármaco, a ver, de aspirina.
100 miligramos de aspirina, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio. 100 miligramos de aspirina y tu paciente tiene una concentración plasmática de 5 miligramos por litro. 100 entre 5 es 20. Déjenme se los anoto. Yo sé que ahorita no se entiende mucho, pero supongamos que le administramos 100 miligramos de aspirina. Qué feo. Y tenemos una concentración plasmática de 5 miligramos. O sea, tú le sacas sangre y mides su concentración plasmática, ¿no? Miligramos por litro de sangre, ¿ok? El resultado aquí me salió 20 y sabemos que esto se cancela y quedan las unidades de litros. Así lo van a tener que calcular en Pharmalab. Tal cual con esas unidades, el volumen de distribución se mide en litros, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que tú le administraste 100 miligramos y que para que el paciente tuviera una concentración de 5 miligramos por litro, el paciente teóricamente tendría que tener 20 litros de sangre, pero nadie tiene 20 litros de sangre, o sea, tenemos 5, 6, 7, 8, entonces por eso digo que este volumen no es real, pero es el volumen que se necesitaría para tener esta concentración. En Pharmalab nos ponían el ejemplo de que tú llenas una alberca de agua y le pones, ponle tú 100 miligramos de tang, del polvito este para hacer jugo. Si después tú mides la concentración de tang en esa alberca y te queda en 5 miligramos por cada litro de agua, tú puedes calcular que entonces había 20 litros de agua en esa alberca. Este volumen de distribución, pues sabemos que el volumen es una medida del espacio que ocupa un objeto, ¿ok? El espacio que necesitaría el fármaco para alcanzar esta concentración es de 20 litros. No se refiere a 20 litros de sangre, ni 20 litros de agua, ni 20 litros de nada. Se refiere a volumen, porque un litro sabemos que es igual a un decímetro cúbico, ¿ok? No es que literal ocupe 20 litros de sangre o 20 litros de agua, pero en espacio serían como 20 decímetros cúbicos. No sé si se entendió. Es el espacio en el que se distribuye el fármaco. Un fármaco que es muy liposoluble, que atraviesa membranas fácilmente, que se sale del vaso sanguíneo, pues se sale y deja una concentración plasmática muy pequeña en la sangre, ¿no? Te deja una concentración plasmática baja. Eso no quiere decir que el fármaco se distribuyó por igual. Se salió de los tejidos y hay más, se salió a los tejidos y hay más afuera que adentro. Por eso también no es como que tengamos 20 decímetros cúbicos de cuerpo, es que es el espacio que se necesitaría para tener esta concentración plasmática. Fármacos que tengan un mayor volumen, fármacos que sean más liposolubles van a tener un mayor volumen de distribución, porque se van a salir de los tejidos y nos van a dejar con concentraciones plasmáticas muy bajitas. Y sabemos que lo que está abajo de la ecuación es inversamente proporcional al resultado. ¿Ok? Una concentración, que el fármaco nos dejará una concentración plasmática muy bajita, nos significa que se distribuyó en demasiado espacio, por eso quedó una concentración bajita, ¿ok? Entonces, si la concentración plasmática baja, el volumen de distribución es alto. Y eso pasa con los fármacos muy liposolubles, que se salen de los vasos sanguíneos y se van a los tejidos. Un fármaco con un volumen de distribución pequeño, que no se sale tanto, que no se distribuye tanto, se va a quedar mucho adentro del vaso sanguíneo y nos va a dar concentraciones plasmáticas mayores, y pues esos son los fármacos que no son tan liposolubles, los que se quedan adentro y nos dan concentraciones plasmáticas más altas, e inversamente proporcional el resultado, volumen de distribución más bajo. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí?
Sí, hoy no. Ok. Sí, no, todo bien. Es que siento que este sí estaba complicado, pero sí, cuando lo empiecen a calcular en Farmalab, va a estar más sencillo. Se los pueden preguntar más en Farmalab. Y ahí sí les van a dar valores para que lo calculen y así. Pero esta parte de la teoría sí se las pueden preguntar en teoría, que un volumen de distribución pequeño significa que el fármaco permanece principalmente en el plasma, no se distribuye en un gran volumen, entonces nos va a dar concentraciones en plasma mayores. Y un fármaco con un volumen de distribución grande, pues indica que sí se distribuye ampliamente en los tejidos y su concentración plasmática va a ser baja. ¿Ok? Bueno, fenómeno de redistribución. Este es un proceso por el cual un fármaco que es altamente liposoluble y que inicialmente se concentra en un órgano de alta perfusión, como el cerebro, se desplaza o se transfiere hacia otros tejidos menos perfundidos, pero en los que es muy afín el fármaco, como el músculo esquelético y el tejido adiposo. Y esto va a hacer que se termine de manera abrupta su efecto clínico. Entonces ocupamos de varias cosas para que ocurra este fenómeno de redistribución. Primero, que el fármaco sea muy liposoluble. Em, ya veíamos los anestésicos, la manera en la que pueden entrar al cerebro, en la que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, es gracias a que son muy liposolubles. Es muy fácil para ellos atravesar las membranas. Ejemplos de anestésicos que hacen esto, pues es el tiopental y el propofol. Estos fármacos tienen una alta liposolubilidad y van a sufrir fenómeno de redistribución. La vía de administración intravenosa rápida o en bolo. Hemos visto en películas, yo creo, que los anestésicos primero se administra como un shot, como un bolo, para iniciar la sedación, para dormir al paciente y ya después se les da una dosis de mantenimiento. Entonces, para que ocurra el fenómeno de redistribución, ocupamos un fármaco muy liposoluble que atraviese la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro, que se administre de manera intravenosa rápida. Esto va a generar un pico de concentración plasmática y va a hacer que inmediatamente se saturen los órganos más perfundidos y pueda pues tener sus efectos terapéuticos en esos órganos. En este caso, pues el cerebro. El fenómeno de redistribución es específicamente algo que ocurre en el cerebro, algo que ocurre con los anestésicos. Una diferencia en la perfusión tisular, esto pues siempre está, que el cerebro recibe un enorme flujo sanguíneo, por lo que el fármaco entra allí de inmediato, causando la anestesia o sedación en segundos, y después, más lentamente, recibe el fármaco el tejido muscular y adiposo y un gradiente de concentración invertido. O sea, tú administras el fármaco y como lo administraste rápidamente, pues eso rápidamente se va a ir primero a los órganos más perfundidos, como lo es el cerebro. Llega al cerebro, no es tan afín al tejido del cerebro, pero pues llega primero ahí. Anestesia al paciente, lo duerme, pero pues el fármaco sigue circulando en la sangre y en algún momento, ya más lentamente, llega al tejido muscular y al tejido adiposo. Estos fármacos, como aquí dice, tienen gran afinidad por esos tejidos, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Entonces, cuando la sangre lleva el fármaco a esos órganos, ahí se va a quedar pegado. Ya no se va a regresar a la circulación, es muy afín, se va a unir y ya no se va a despegar. Lo que va a pasar es que poco a poco todo el fármaco se va a empezar a unir al tejido graso y al músculo. Se va a empezar a quedar sin fármaco la sangre. Se va a empezar a vaciar y entonces todo lo que estaba en el cerebro, por gradiente de concentración, como la sangre ahora tiene menos fármaco, se va a empezar a ir hacia la sangre, se va a regresar, porque no es tan afín, no se une irreversiblemente al tejido cerebral. Entonces va a empezar a vaciar el cerebro del anestésico y rápidamente nos va a terminar el efecto del anestésico porque ya todo se está yendo al músculo y al tejido graso. Y es lo que pasa con los anestésicos, que si tú no le das una dosis de mantenimiento al paciente, su efecto terminaría en segundos, porque si primero llega
y muy rápidamente ejerce sus efectos en cerebro porque pues es de los órganos más perfundidos, pero después no porque se elimine, no porque se metabolice, sino porque se redistribuye, va a terminar ese efecto terapéutico también así muy abruptamente, porque el fármaco se está redistribuyendo hacia el músculo esquelético y el tejido adiposo, órganos que son más afines a este fármaco. Entonces dice, conforme el plasma se va vaciando, porque el fármaco empieza a llegar, aunque lentamente, a los músculos y la grasa, la concentración en la sangre cae por debajo de la concentración que hay en el cerebro. Esto obliga al fármaco a salir del cerebro e irse de regreso a la sangre por ese gradiente y termina el efecto de la anestesia por fenómeno de redistribución. Ya decía, no porque se haya excretado, no porque se haya metabolizado, no porque nada de eso, sino porque se redistribuye. Mucho antes de que el hígado haya tenido tiempo de metabolizar la sustancia. Ese es el fenómeno de redistribución. Metabolismo, que lo veíamos en la imagen que les puse de los procesos farmacocinéticos. Primero se absorbe, luego se distribuye y después se metaboliza el fármaco. ¿Ok? El metabolismo es la biotransformación. ¿Ok? También lo pueden ver como concepto biotransformación. La biotransformación metabólica de los fármacos en el organismo es un proceso enzimático que generalmente convierte los fármacos lipofílicos en metabolitos polares, porque si siguieran siendo lipofílicos, pues se seguirían reabsorbiendo. Entonces hay que hacer los metabolitos polares que ya no crucen membranas, que ya no se nos salgan de control, metabolitos más hidrosolubles que se puedan excretar con facilidad. En algunos casos, el metabolismo va a activar fármacos. Va a haber fármacos y esos, cuando un fármaco diga que es profármaco, es pregunta de examen, porque esos son profármacos que ocupan primero metabolizarse para activarse. Y un paciente, y pues regularmente se metabolizan en el hígado. Entonces, un paciente que tenga insuficiencia hepática, que su hígado no funcione, que no metabolice bien, pues es un paciente al que no le vas a poder dar un profármaco porque nunca se va a activar. Entonces, los profármacos ocupan del metabolismo para activarse y convertirse en metabolitos activos. También va a haber fármacos que cuando se metabolicen se conviertan en metabolitos tóxicos, como por ejemplo el paracetamol, pero no siempre, no siempre, no cada que te tomas un paracetamol se convierte en algo tóxico. Vamos a verlo en la intoxicación por paracetamol, en qué ocasiones sí se convierte en algo tóxico. También va a haber fármacos como opioides que se conviertan en metabolitos activos, o sea, se metabolizan, pero se siguen metabolizando en componentes que son parcialmente activos, que guardan un poco del efecto. ¿Ok? Esos también son preguntas de examen y los opioides son tema de este parcial. Entonces, recuerden eso, que metabolismo no significa que inactive a los medicamentos. En algunos casos se van a activar, se van a hacer metabolitos parcialmente activos, se pueden hacer metabolitos tóxicos, pero es un proceso de biotransformación. Y ahorita vamos a ver las reacciones por las que un fármaco se metaboliza. ¿Ok? Las características físico-químicas de los fármacos que favorecen su absorción a través de las membranas de las células, como por ejemplo que un fármaco sea lipófilo, eso impide su excreción renal. Por eso es importante metabolizarlos, porque si siguieran así, pues nunca se eliminarían, se seguirían reabsorbiendo. La biotransformación de los fármacos y de otros xenobióticos en metabolitos más hidrófilos es esencial para su eliminación del organismo y el cese de su actividad biológica. Creo que alcanzamos a ver las reacciones de fase uno y las reacciones de fase 2. Ya las vemos la siguiente clase. Que se llamen así reacciones de fase uno y reacciones de fase 2 no quiere decir que una ocurra primero, o sea, que la uno sea primero y la 2 sea después, o que a fuerzas tengan que pasar las dos, simplemente pues así se llaman reacciones de fase uno y reacciones de fase 2. Y es un poco didáctico que se llamen así, porque en las reacciones de fase uno hay que pensar que se le quitan cosas al fármaco, ¿ok? Como si Sí, pues sí, como si le quitáramos un pedacito al fármaco, ¿ok? Las enzimas de fase uno
las enzimas que participan en las reacciones de fase uno se involucran en la biotransformación del más de 75% de los medicamentos. La mayoría de los fármacos van a sufrir reacciones de fase uno. Estas reacciones pueden ser oxidación, reducción o hidrólisis y por lo general van a convertir al fármaco original en un metabolito más polar, un metabolito con carga, un metabolito que ya no cruce, que ya no sea capaz de cruzar las barreras, las membranas, perdón. Y esto lo hace al desenmascarar grupos funcionales. Los fármacos van a tener grupos funcionales, pero a veces están ocultos para hacer moléculas neutras y gracias a las reacciones de fase uno se desenmascaran y quedan sus cargas pues como reveladas y las hacen moléculas más polares. Pueden ser grupos hidroxilo, sulfidrilo, amino, metoxilo. Eso no es importante que se aprendan, pero sí cuáles son las reacciones de fase uno. Estas reacciones van a ser dominadas por el sistema enzimático del citocromo P450. Este tema está un poco más largo, lo vamos a explicar mejor en la siguiente clase, pero el sistema o la familia de enzimas que pertenecen al citocromo P450 pues son un montón, son los CYPs y algunas iban a ser importantes, ya van a ver por qué, pero bueno, las reacciones de fase uno pueden inactivar a los fármacos, que es lo más frecuente, pueden activarlo si se trata de un profármaco o pueden modificar su potencia o actividad, o sea, convertirlo en metabolitos que sigan siendo activos, pero un poquito menos, ¿ok? Y pues sí, estas son las reacciones de fase uno. Primero le quitamos cosas, le hacemos molécula más polar por oxidación, reducción o hidrólisis. Y en las reacciones de fase 2 van a ver que se le agregan cosas, se conjuga con otros grupos funcionales. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Ay, lo quité. Ahí está. Ya sería todo. No sé si hay alguna duda antes de que termine la grabación. Bueno, No, ninguna, ninguna, todo bien. ok, la voy a detener.